Hola, hola, ¿cómo están, querida comunidad? Gracias por continuar visualizando nuestro contenido. Agradezco muchísimo. Al principio me compartían el interés de compartir algunos aspectos alusivos al derecho laboral y bueno, preparando algo, dadas las circunstancias de esta semana, he decidido compartirte algunos aspectos relacionados con esta materia. Así que comencemos de una vez. Inicia la primera etapa de la reforma laboral y al respecto te voy a compartir lo siguiente. El nuevo modelo de reforma laboral fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una primera instancia entra en vigor en 8 entidades para después implementarse en toda la República Mexicana. Las entidades donde inició a partir del pasado 18 de noviembre son Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Tabasco y bueno, en el caso de Hidalgo, bueno, queda únicamente a nivel federal y esto porque se hicieron las reformas que obligaron también a las constituciones de las entidades federativas a asumir propiamente a los tribunales de fuero común a causa de la materia laboral. Pero bueno, esta reforma que se dice por verdaderos doctrinarios del derecho laboral es la más relevante en más de 100 años a la luz de la reforma en materia penal desde el 2009. Pues bueno, el nuevo sistema o el nuevo modelo de reforma de justicia laboral se centra en la conciliación como vía para que los empleadores y trabajadores diriman sus diferencias. Se realizará en un plazo máximo de 45 días y será obligatorio asistir si se pretende iniciar a un juicio. Luego en otro video les podré compartir al respecto de lo que conlleva el tema de la conciliación y por qué no hablar un poquito de mecanismos alternativos de solución de controversias. El proceso de conciliación queda en manos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación de los estados. Los tribunales laborales realizarán juicios orales ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las juntas de conciliación locales de dichas entidades, cierran sus ventanillas, ya no recibirán nuevos casos y solo se dedicarán a terminar sus asuntos pendientes. Se va a establecer la democracia sindical como la vía para la aprobación de las principales decisiones de un sindicato. El voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores es el método para elegir directivas y aprobar contratos colectivos y sus revisiones. Se establece la obligación de probar que se tiene la presencia real de los trabajadores para que un sindicato pueda negociar con empleadores. Para lo anterior, los sindicatos deben tramitar la constancia de representatividad, donde demuestren tener el apoyo del 30% de trabajadores para la celebración de un contrato colectivo inicial. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral llevará el Registro Nacional de Sindicatos, contratos colectivos, contratos ley y reglamentos interiores de trabajo, así como la supervisión de que se cumpla la democracia sindical. Otros aspectos al respecto de la materia laboral que se vuelven altamente relevantes son justamente hablar de los contratos colectivos y contratos ley. Y al respecto te comparto información extraída del Semanario Judicial de la Federación que nos va a decir que los contratos colectivos de trabajo pueden celebrarse entre uno o varios sindicatos patronales con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo. Esto lo va a decir el artículo 42 de la materia, y el colectivo obligatorio o contrato ley. Requiere para su vigencia que haya sido celebrado por 2/3 partes de los patrones y trabajadores sindicalizados. Se determina la rama de la industria en determinada región y obliga a los patrones y trabajadores de la misma rama de la industria
en la región indicada mediante decreto que expida el Ejecutivo Federal. Esto nos lo va a decir el artículo 58. Así pues, ambos contratos tienen de semejanza la concurrencia de uno o varios sindicatos o de uno o varios patrones para su otorgamiento, pero el contrato ley se distingue fundamentalmente en cuanto a que su elaboración se requiere la concurrencia de 2/3 partes de los patrones y trabajadores sindicalizados, que estos y aquellos pertenezcan a cierta rama industrial que existan en determinada región. Por tal motivo, si son distintas, no pueden tener en sus efectos la misma fecha de aplicabilidad, ya que en los mismos es suficiente su simple depósito ante la Junta para que entre en vigor, y en tanto que los segundos estén supeditados a la satisfacción de varios requisitos. Entre ellos, el acuerdo de voluntades en las relaciones de trabajo, el tiempo de su duración y su obligatoriedad por todo ese lapso mediante el decreto respectivo del Ejecutivo Federal, de tal manera que, establecida la obligatoriedad de ese contrato ley, en tanto no se prorrogue su vigencia al fenecer su plazo, o se celebre uno nuevo con la asistencia de patrones y sindicatos de la misma industria, y sea sancionado por el Ejecutivo. Continúa teniendo aplicación el primero de esos convenios, del que se sigue que el simple depósito de un contrato colectivo de trabajo, celebrado entre un sindicato y un patrón de cierta industria, como resultado de una convención obrero-patronal en una intervención de diversos sindicatos y empresas. No puede surtir sus efectos desde la fecha de su depósito, si todavía no concluye la vigencia del anterior y no es declarado obligatorio por el Ejecutivo de la Unión. No es ilegal. Por lo tanto, la tesis sustentada por la autoridad responsable en cuanto sostiene que los contratos colectivos de trabajo son distintos de los contratos ley y que el depósito de un convenio que afecta a toda una determinada rama de la industria no es suficiente para que tenga aplicación, ya que las estipulaciones que ese nuevo contrato crea a favor de un sindicato no pertenece solo a este, sino a todos los favorecidos en la misma rama de la industria dentro de igual contratación. Por otra parte, el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo se refiere a los casos en que un contrato colectivo de trabajo tenga estipulaciones más favorables al trabajador que el declarado obligatorio, en lo que se estará a aquellos en el que lo beneficie a los obreros. Esta disposición no puede servir de norma cuando exista un contrato obligatorio y este se ha modificado sustancialmente como resultado de una nueva convención obrero-patronal. En consecuencia, no por el hecho de que el sindicato quejoso hubiese depositado el contrato de trabajo ante la Junta responsable en cierta fecha, debe entenderse que a partir de ella surtió sus efectos, ya que su aplicación quedó sujeta a la fecha de vencimiento del contrato ley, que fue prorrogado por virtud del decreto del presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación. Esto es fin de la cita extraída del Semanario Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, después de todo lo que hemos dicho, hemos visto generalidades al respecto de la reforma que inició la semana pasada, el 18 de noviembre del año 2020. Finalmente, para llegar a la luz de este video, ¿qué son los sindicatos? ¿Qué son las federaciones? ¿Y qué son las confederaciones? Y no estamos hablando de fútbol. La llegada de la revolución industrial y la implementación de arduas jornadas laborales en las fábricas tuvieron como resultado la explotación inhumana del trabajador. Y si piensas que ahorita está cañón, pues antes estaba peor, la verdad. Esto, junto con la poca protección que se les otorgaba, provocaron la creación de los sindicatos. ¿Pero qué son estos? Un sindicato es la unión voluntaria de trabajadores que buscan velar por los intereses económicos, profesionales y sociales de cada individuo. Desde esa época, los sindicatos han sido un estandarte de la fuerza que se genera
por la unión de los colaboradores. Con la creación de los sindicatos, el trabajador ya no se percibe como un solo individuo, sino como una entidad o una asociación. Y es por eso que hay frases como unidos venceremos, juntos hasta la victoria, porque en realidad se dice que la clase obrera organizada puede detener la capacidad productiva de una empresa o de una institución, y vemos que es cierto. Algunos beneficios de la creación de sindicatos son los derechos a contratos colectivos. Condiciones dignas y equitativas de trabajo e incluso la posibilidad de huelga, es decir, de manifestarse, de gritarle al patrón, no estoy de acuerdo con lo que tú me dices o quiero un aumento de salario, pero bueno, en realidad así es como se ha tropicalizado este tema, pero en realidad es más complicado este derecho a huelga y debería ser utilizado pues para pretender mayores consideraciones, pero bueno, lo dejamos hasta ahí. Los sindicatos pueden formarse entre trabajadores o patrones y se unen según la afinidad, según sus gustos, ya sea de acuerdo a su gremio, por trabajar en la misma empresa o según su industria, diferentes trabajadores que pertenecen a una misma rama industrial. Los sindicatos pueden formarse a nivel local, o sea, estatal o a nivel nacional. Si el sindicato es local, su registro, compete hoy ya a la luz de la reforma a los centros federales de conciliación y registro laboral. Y si este está formado a nivel nacional, de igual manera ya se va a hacer ante estos centros federales de conciliación y registro laboral. En México, los requisitos necesarios para el registro de un sindicato, al menos los que datan antes de la reforma, son copia autorizada de la Asamblea de la Constitutiva, lista de nombre y domicilio de sus miembros, copia autorizada de los estatutos, qué los distingue de los demás, es decir, pues qué novedad, qué hay para que yo pueda estar contigo y tú me protejas, la duración, cuánto tiempo va a durar, determinado, indeterminado, condiciones para admitir nuevos miembros, porque sí, porque no, derechos y obligaciones de sus miembros, las cuotas sindicales, y bueno, ya aquí se vuelve un tema controversial hablar de cuotas sindicales, y ya dejaremos ahí la pauta para que aquí me dejes en los comentarios qué piensas sobre las cuotas sindicales y lo que estamos diciendo. Y bueno, ¿qué son entonces las federaciones y confederaciones? Al formar un sindicato, los trabajadores cuentan con distintos beneficios como la adquisición de bienes para su uso colectivo o que serán destinados para manejar desde ahí su institución. Esto, además de las ventajas de defender y velar por sus derechos laborales, con la fuerza que significa pertenecer a un colectivo. Unidos venceremos, acuérdate. Ahora, como los sindicatos son de libre creación y asociación, existen además otro tipo de uniones que van más allá de las federaciones y las confederaciones. La federación sindical es la unión de entre 20 o más sindicatos, mientras que la confederación consiste en la agrupación de 3 o más federaciones. Es decir, una confederación contiene varias federaciones y una confederación conlleva federaciones. Híjole, se está volviendo un trabalenguas, pero para dejarlo bien claro, la figura inicial es el sindicato y la federación va a ser la unión de 20 sindicatos que tienen afinidades comunes, y las confederaciones pues van a ser las uniones de las federaciones, es decir, la confederación es como la célula más grande y la básica o el átomo va a ser el sindicato. Esto para poner un ejemplo a manera de química, esperando los químicos nunca vean este video porque me tendrían para abajo mi ejemplo tan burdo. A pesar de tener los mismos fines, estos se van a diferenciar por su nivel de alcance. Hay jerarquía. Las federaciones que componen a una confederación, a su vez, pueden estar conformadas por 20 o más sindicatos. Y estos sindicatos pueden contener al menos 20 trabajadores o a 3 patrones diferentes. La forma de registro de las federaciones es parecida a la de los sindicatos, aunque debido a su tamaño y a sus alcances, estos siempre van a rendir cuentas directamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, para tener un claro ejemplo, en la integración de una confederación tomamos como referencia un extracto de la zona centro del país, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, mejor conocida como la Coparmex, para que
quede claro. La Coparmex es un sindicato patronal de afiliación voluntaria. Cualquier organización interesada en ser representada en los ámbitos laborales, económicos, sociales y políticos se puede unir a una confederación. Entonces, al respecto de esto, sabemos que hay Coparmex en Ciudad de México, en Estado de México, en Hidalgo, y tiene distintas filiales en distintas entidades federales. Y bueno, para efectos teóricos, teóricos y educativos que pretende tener este video en esta ocasión, además de divertirte de, bueno, todas mis equivocaciones, todos los errores de dicción que tengo, bueno, las diferencias entre sindicatos, federaciones y confederaciones. Bueno, el sindicato defiende intereses concretos, unión de un grupo de trabajadores, y 3 sindicatos o más constituyen una federación. La federación son la articulación de los sindicatos de trabajadores. Si es nacional, profesional o industrial, necesita al menos 20 sindicatos. Se mantienen altas cuotas de autonomía. Y la confederación, al menos 3 federaciones para ser una confederación, renuncian a tener control de ciertos asuntos, dejándolo a la confederación a cargo. Y busca representar colectivamente a los trabajadores en mayor escala. Además del alcance y números de sus miembros, un punto significativo es que mientras una confederación busca la mayor autonomía de sus integrantes, la federación, al ser más pequeña, busca centralizar todas las aptitudes y beneficios de sus miembros como uno solo. La creación de este tipo de alianzas permite una unión de equidad y beneficio mutuo. Los sindicatos con menos poder o influencia se benefician por la afiliación con otros sindicatos superiores, algo así como un ejercicio multinivel, y se van suscribiendo. Digo, parece ya como un cuento de terror, pero dejemos que no es así, al menos aquí en México esto no ocurre. Además de ser una gran medida para la resolución de sus conflictos entre organizaciones a nivel federal. Esto es en realidad un poco de lo que pretendía compartir. Bueno, creo que en realidad, después de analizar este tema, me queda claro que los sindicatos no son figuras que únicamente pareciera negativas o que van a solapar al trabajador, sino que nacen de un suceso histórico donde eran abusadas las clases obreras, y que hay que prestar atención justamente a estos temas de mantenernos unidos como colectividad. Y sí creo que hay que hacer un llamado a la conciencia social, bien lo que pretendo con este video, en el que podamos entender que las figuras que hoy están inmersas en nuestro día a día han nacido por ciertas causas. Lo importante es refrendar y estar de acuerdo o no en el origen de estas causas. Espero te haya gustado de verdad este video, que haya contribuido en tu formación o cultura general, y te invito, bueno, siempre a compartirlo con tus seres queridos. Te saluda Manuel Arévalo, no olvides darle manita arriba. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente entrega. Chao, chao. Muchas gracias.